Bien, Roque Stagnita, soy asesor técnico de la Secretaría de Estado de la Energía de la provincia de Santa Fe. La ley de etiquetado de eficiencia energética de inmuebles destinados a vivienda justamente es una ley que instituye el instrumento de etiqueta como un documento que brinda información al mercado inmobiliario al momento de realizar una operación de compra-venta e incluso alquiler de una vivienda. Brinda información respecto de qué tan eficiente es aquella vivienda para satisfacer sus necesidades de calefacción, refrigeración, producción de agua caliente sanitaria e iluminación. Las viviendas van a ser evaluadas según su nivel de eficiencia energética con categorías, con clases de letras desde la A hasta la G, como cualquier electrodoméstico. Y bueno, aquellas viviendas que tengan letras, digamos, bajas, A, B, C, son aquellas viviendas que tienen una buena envolvente, que tienen una buena gestión de los aportes solares, tanto en verano como en invierno, que tienen instalaciones de aire acondicionado, de calefactores y estufas eficientes. O sea, son viviendas que para garantizar confort necesitan mucho menos energía que las otras viviendas. El nivel de eficiencia energética, ergo la escala de la A a la G, se determina en función de un número. Este número se llama IPE, que es el índice de prestaciones energéticas, justamente un número que establece cuál sería el requerimiento de la vivienda durante todo un año y por metro cuadrado construido. Números bajos significan que las viviendas son eficientes, números más altos, viviendas más ineficientes. El objetivo de esta ley es fundamentalmente generar este instrumento de información para que el mercado inmobiliario migre hacia soluciones más eficientes. Esto va a redundar en un menor consumo de energía por parte de las familias, pero también va a agregar valor a la tarea de los profesionales que diseñan, proyectan y construyen viviendas. También va a agregar valor patrimonial a las viviendas porque justamente van a ser viviendas mucho más eficientes que de alguna manera puedan permitir un ahorro de energía durante todo el funcionamiento de la misma. Esta iniciativa justamente agrega mucho valor, en primer lugar, al trabajo de los profesionales de la construcción y también a las construcciones. ¿Por qué? Porque al poder etiquetarse viviendas nuevas y usadas, también se abre un ámbito que es el de la recalificación energética de viviendas. Entonces, una vivienda más o menos cada 30 años sufre modificaciones, digamos, estructurales, refuncionalizaciones, etc. Entonces, en estos momentos se puede aprovechar para brindar soluciones que sean eficientes. Esto va a tener que ver con carpintería, con materialidades nuevas, con equipos más eficientes y eso, por supuesto, promueve el trabajo, digamos, atomizado y el trabajo local. Si bien este proyecto empezó en la provincia de Santa Fe con un proyecto de ley que se presentó en primera instancia en el año 2013, luego perdió estado parlamentario, pero luego se volvió a presentar y finalmente se aprobó en octubre del año 2019. Durante estos años se vino trabajando en avances técnicos y muchos de los desarrollos que se hicieron en Santa Fe fueron compartidos a nivel nacional y se han implementado también en la provincia de Salta, en la provincia de Tucumán, en la provincia de Mendoza y en la provincia de Río Negro. Y hoy hay una comunidad, digamos, de más o menos 600, 700 personas profesionales que han realizado cursos y que son de alguna manera certificadores de viviendas. Hay más de 1.400 viviendas etiquetadas a modo de prueba en el país y esto sirve como un avance para poder invitar a otras provincias a que se sumen a este tipo de regulaciones a los efectos de armar un sistema nacional, pero tutelado y gerenciado por las provincias. Yo soy Verónica Guese, secretaria de Estado de la Energía de la provincia de Santa Fe. Bueno, la ley es una herramienta que se genera como primera herramienta de toda la nación, en este caso en la provincia, porque veníamos trabajando ya desde principio de 2016 en el tema de eficiencia energética para todo lo que son las viviendas. La ley consiste en una etiqueta, como estamos acostumbrados a ver en los equipos que compramos para nuestra casa, que califica la vivienda de acuerdo a la eficiencia energética que ésta tiene, es decir, la califica como A, B, C, D, etcétera, en orden decreciente en cuanto a la calidad de eficiencia que tenga esa vivienda. Se mide para hacer esa etiqueta todo lo que está relacionado, no solamente los equipos de aire acondicionado, las heladeras, etcétera, sino todo lo que tiene que ver con la construcción de esa vivienda, los materiales que se utilizaron, la inclinación solar que tiene, las ganancias solares que puede llegar a tener por árboles afuera. Así que es una herramienta para nosotros ideal para el usuario, para el consumidor del sistema inmobiliario. Da información que de otra forma no lo podrían tener para el momento en el que tienen que hacer una inversión inmobiliaria o para hacer un alquiler.
Bueno, nosotros tenemos presentada la Ley de Eficiencia Energética desde hace ya más de 5 años en nuestra legislatura. Cuando yo asumo la gestión, empezamos a trabajar este tema con el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Eficiencia Energética, en la cual estaba Andrea Heinz, y en ese momento ella lo toma el tema poniendo a la Santa Fe al frente de trabajar eficiencia energética en la construcción de viviendas. Por eso, a partir de ese momento, fuimos como los que organizamos todo este sistema y lo fuimos exportando a las otras provincias. Por eso hoy hay más de 1000 viviendas entre Bariloche, Godoy Cruz, Mendoza, Salta, Tucumán y pronto Córdoba, junto con las de Santa Fe, que tienen la etiqueta como parte de una prueba piloto para poder seguir avanzando y mejorando este sistema que les sirve a la gente y les sirve al ambiente. Bueno, para que una vivienda sea de una mejor categoría en eficiencia energética, tiene que cumplir requisitos como, por ejemplo, que la envolvente sea lo suficientemente fuerte e intensa en relación con el clima. No es lo mismo una vivienda eficiente energéticamente en el Chaco que en Bariloche. Entonces también depende de dónde uno está viviendo, de a qué clima tiene que adaptarse esa vivienda, y por eso en cada lugar es diferente. Por eso todas estas pruebas que se fueron haciendo a lo largo del país tienen que continuar para poder contemplar todos los climas dentro del aplicativo, para poder adaptar las herramientas que tiene que sin duda aplicar el Gobierno Nacional, pero también los gobiernos provinciales y locales, para que la gente sepa que puede construir su casa o modificar su casa de forma de gastar menos dinero, es decir, que todos los meses tenga más plata en el bolsillo. Bueno, esta ley y las ordenanzas de construcción sustentable que a partir de esta ley tienen que ir surgiendo en los distintos municipios, va a servir para que los proveedores de servicios y los proveedores de herramientas y los proveedores de materiales para la construcción se vayan adaptando a que Argentina tenga cada vez más materiales que sean eficientes energéticamente, que cumplan con la categoría que se le indica de acuerdo a la ordenanza de construcción que tiene que determinar cada municipio, y para eso tendremos que tener cada vez mejores fabricantes o mejores productos. En este caso, por ejemplo, podría ser el envolvente, todo lo que tiene que ver con las paredes de las habitaciones, con el techo, con las aberturas, que podrían ser en este caso un nuevo nicho de venta para este tipo de proveedores de la industria de la construcción. Las políticas públicas en eficiencia energética son esenciales, son la primera política pública en energía que debe ponerse a la práctica cualquier gobierno, ya sea local, provincial o nacional, porque tenemos que reducir el consumo, que se puede reducir sin dejar de pensar en la calidad de vida. No necesariamente tenemos que disminuir la calidad de vida para hacer eficiencia energética, y ser eficientes energéticamente hace que haya más plata en el bolsillo de la gente, que la gente esté más informada cuando va a hacer una operación, y eso nos termina beneficiando a todos porque beneficia a la economía y al ambiente de todo el país y de todas las provincias. Sí, mi nombre es Daniel Quattrini, trabajo en el Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y estamos participando por la provincia de Río Negro en este programa nacional de etiquetado de viviendas. Bueno, Río Negro es una provincia muy extensa, 203.000 kilómetros cuadrados, y una variedad de climas muy importante, y pensamos que este programa va a mejorar los sistemas constructivos, va a hacer que los estándares podamos resolver problemas de consumos energéticos, teniendo en cuenta que el sector a nivel nacional, el sector residencial, utiliza un 30% de la demanda nacional, y cualquier mejora que se haga en ese sentido contribuye al ahorro energético. Bueno, nosotros pensamos que la ventaja es, por un lado, los aspectos, como decía anteriormente, en cuanto al consumo, pero también todo lo que sea reducir consumo energético tiene asociado una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que afectan a todo lo que es cambio climático, así que también las cuestiones ambientales están asociadas a una mejora en la eficiencia energética. Bueno, nosotros creemos que, o lo estamos viendo precisamente en Bariloche, donde vengo yo, que se genera desarrollo local,
todo lo que sea innovación en eficiencia energética, nuevos materiales, nuevos sistemas constructivos, hacen que se instalen empresas que comiencen a producir localmente, y eso es importante para la economía de las localidades o de la región en sí. Soy Sofía Simón del Ente Único de Regulación y Control de Servicios Públicos de la provincia de Tucumán y soy responsable de los programas de Tucumán Eficiencia Energética. Un poco quería comentarles lo que es, cómo se piensa la implementación del etiquetado obligatorio de viviendas en Tucumán. Se está trabajando en la elaboración de un proyecto de ley acompañado fuertemente por vinculaciones con los distintos sectores que están compuestos en la provincia, del sector académico, el sector público y el sector privado, tratando de aunar criterios y recopilar distintas propuestas que puedan aportar y sumar en este proyecto de ley. Las ventajas de la implementación del etiquetado de viviendas es muy importante para la provincia, ya que eso va a impactar fuertemente en el mercado comercial, en el mercado inmobiliario, y también va a ser un orientador y una herramienta de fomento para la adquisición de bienes y de sistemas constructivos que sean más eficientes. Esto a la vez va a impactar en el sistema eléctrico provincial, porque en la medida que los usuarios residenciales logren una eficiencia energética en cada uno de sus domicilios, eso va a impactar de manera positiva, logrando un ahorro energético y una mejor sustentabilidad del sistema eléctrico provincial. Esta iniciativa, es una herramienta que por un lado, otorga una posibilidad a los profesionales que van a trabajar en el etiquetado, en poder diferenciarse y orientar su profesión a una nueva disciplina que, si bien ya tiene unos años en desarrollo, pero ha tomado un gran auge en estos últimos tiempos por la misma importancia que se le da desde la política pública a la eficiencia energética. Va a fomentar hasta el desarrollo local de distintas soluciones constructivas que sean más sustentables y eficientes, con lo cual el impacto que pueda tener el etiquetado es altamente positivo. Yo soy el arquitecto Pablo Pitot, presidente de la Regional Centro del Colegio de Arquitectos de Mendoza. Primeramente tenemos que gestionar el proyecto, adaptarlo y prever cuáles son los órganos que van a tener competencia, inclusive los mismos municipios, y de ahí intentar generar todas las normativas y reglamentos para poder implementarla. Sí, como todo, diríamos, globalmente y en Mendoza, tomar conciencia y comenzar con el etiquetado energético de viviendas es un gran aporte a reducir el consumo energético y a prevenir o tratar de compensar los efectos del calentamiento global y todos estos problemas macro. Así que estamos muy conformes de haber participado en esto y darle todo el impulso que sea necesario. Toda la normativa que se implemente, ya sea voluntaria o obligatoria, genera espacios tanto a nivel profesional, técnico, empresarial, institucional, para formación, métodos de construcción, formas de evaluación, formas de medición. Así que creemos que en la medida que se desarrolle puede generar espacios para el trabajo y el desarrollo tecnológico y científico en general. Yo soy la arquitecta Griselda Bertoni, soy presidenta del Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe del Distrito 1, más o menos Ciudad de Santa Fe como para ubicarnos. La ley lo que busca es normar una aspiración que es muy importante, que tiene que ver con que toda la construcción, en este caso de vivienda de domicilio, aspira a tener un balance respecto a requerimiento y prestaciones de la vivienda conforme al etiquetado que podríamos decir que es el que asume el electrodoméstico hoy. La ley lo que aspira es a establecer una norma, una cuestión que es
sumamente importante y que ya a partir de todos los cursos de certificadores y las experiencias de piloto que hicieron en la ciudad de Santa Fe y en Rosario han sido experimentadas ampliamente. En principio tienen un balance en relación al entorno, al ambiente que los rodea ideal. No emiten, generando daño al espacio público, temperaturas, gastos, no requieren de las redes generales más de lo que necesitan y sabemos lo que impacta el requerir más de lo que se puede dar la propia balance energético, combustibles, etc. Por otro lado, generan una confortabilidad interior deseable, inclusive con un, no diría yo ahorro, hoy sí, pero bueno, con unos adecuados gastos económicos respecto al tarifario, ¿no es cierto? Tiene un índice que se llama IP, que tiene que ver con estudiar las relaciones que tienen los espacios y sus envolventes, sus herramientas, sus prestaciones, los materiales con los cuales están construidos, las orientaciones, la relación con la calle, la relación con los patios, la posibilidad de que los vientos corran, no corran, todo eso hacen a un microclima y como el clima, que en Santa Fe tiene ciertas características, en el sur tiene otra, etcétera, cómo impacta en la captación de calor en invierno y en refrescar los ambientes en verano. Cuando uno construye bien y toma buenas decisiones de proyecto, hace que ese balance sea adecuado. En principio, los profesionales tienen que empezar a hacer conciencia en la comunidad de que su participación, en general como profesionales y en particular en relación a esta normativa, va a generar una mejor forma de vivir en aquel que hace una inversión tan grande como es construir, ¿no es cierto? Construir es muy caro. En relación a eso, tomar algunas decisiones acertadas a inicio del proyecto o luego ajustar una construcción existente. Tenemos que ser capaces de contarle a la gente que somos útiles en ese sentido y que ellos, me refiero a los pobladores, los ciudadanos, nos demanden la prestación de servicio. Eso va a ser muy importante. Ustedes saben que la industria de la construcción motoriza infinita cantidad de cadena de empleo. O sea que si se genera la demanda, si el dueño de casa es consciente de lo que el profesional puede hacer por él, y eso implica el motor de la construcción funcionando, la economía anda para adelante. El procedimiento que instituye la ley dice que un propietario o constructor contacta al certificador. Este certificador es un profesional matriculado, específicamente habilitado, estudia la documentación, releva el inmueble, accede a un aplicativo, carga los datos y el aplicativo termina emitiendo una etiqueta. La autoridad de aplicación registra la etiqueta e informa al registro de la propiedad inmueble de que un inmueble tiene un número de etiqueta. Esta etiqueta es un documento en la que figura la clase de eficiencia energética, asociada a un rango de valores de índice de prestaciones energéticas. Esto está absolutamente en comunión con lo que explicaba Florencia recientemente. Alcanza solamente inmuebles destinados a vivienda, tiene una validez de 10 años, la etiqueta que se instituye por ley en la provincia de Santa Fe. Es expedida por autoridad de aplicación, si bien quien hace el relevamiento es un profesional matriculado, quien expide la etiqueta es la provincia a través de esa autoridad de aplicación. Y lo interesante, o lo que la hace en cierta medida vinculante, es que debe ser solicitada la etiqueta de eficiencia energética para toda escritura traslativa de dominio. Y en caso de no presentarse la etiqueta en la escritura, se asume que ese inmueble tiene categoría G. ¿Sí? Es más o menos como cuando en un currículum uno pone el examen de inglés o no pone nada. Bueno, entonces si no pones nada, y asumimos que no hablas también inglés, porque si tuvieras un examen lo pondrías. Esta es un poco la mecánica que hemos querido dar. Este documento va a ser gestionado y elaborado por un certificador de eficiencia energética y formará parte de un registro de certificadores. ¿Cómo está estructurada la ley? Tiene un primer capítulo de disposiciones generales. La finalidad es establecer la etiqueta. La autoridad de aplicación es la Secretaría de Estado de la Energía de la provincia. Define que esta etiqueta va a estar
determinada por el índice de prestaciones energéticas, y lo único que define el índice de prestaciones energéticas es que es el requerimiento por metro cuadrado durante un año para los 4 usos según condiciones predeterminadas, ¿sí? En el capítulo 2 se define la etiqueta, se habla de la modificación de la etiqueta en cuanto a que si una vivienda está etiquetada pero se producen modificaciones en la vivienda, el propietario, digamos, tendría la obligación de volver a tramitar una etiqueta que contemple estas modificaciones. Y se habla de la registración de la etiqueta asociada al inmueble, es decir, queremos que una persona que va a hacer una operación inmobiliaria, al momento de obtener datos del inmueble, pueda saber si el inmueble tiene o no etiqueta, y conociendo el código de la etiqueta que tiene el inmueble, pueda saber en qué año se hizo, qué profesional se hizo, e incluso acceder al registro de la etiqueta, donde puede llegar a obtener una especie de dictamen ampliado, más detalles respecto de cómo fue elaborada esa etiqueta. En este capítulo se habla de la solicitud de las etiquetas en las escrituras. Luego tenemos el tercer capítulo, que habla de cómo es el procedimiento de etiquetado, que dice que la autoridad de aplicación va a poner a disposición el sistema informático para realizar las etiquetas. Habla de la figura del certificador matriculado. También aquí se dijo que quien pueda hacer certificaciones va a ser un profesional relacionado con la construcción, matriculado y habilitado en un colegio, con la etiqueta respectivamente visada, pero no se aclaró, por ejemplo, qué profesiones van a poder ser etiquetadores. Entonces, en la provincia de Santa Fe tenemos, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos, que nuclea arquitectos, pero tenemos el Colegio de Técnicos, que nuclea técnicos en construcciones, técnicos electromecánicos, técnicos informáticos y técnicos no sé, bioquímicos, o cuestiones relacionadas con biología, etc. Bueno, entonces, todo eso lo derivamos en la reglamentación, ¿sí? ¿Para qué? Para evitarnos quizás cualquier posibilidad de conflicto, que quiénes sí y quiénes no, etc. Los problemas los vamos a tener ahora. Se habla en el capítulo 4 del registro de etiquetas de eficiencia energética, ¿sí? Se hace un registro de etiquetas y de certificadores. Queremos que todas las etiquetas queden en un registro informático, de manera de que cualquier certificador, si existe un legítimo interés, pueda ver la etiqueta de cualquier inmueble, con alguna autorización, etc. ¿Para qué? Para poder ver con qué elementos se hizo esa etiqueta, y para hacer como de contraparte, ¿no? Pensemos que si en una operación inmobiliaria de un gran valor, de un inmueble que se está comprando o vendiendo, creo que está bueno que quien venda tenga la etiqueta, pero quien vaya a comprar tenga su certificador amigo que pueda también evaluar esa etiqueta, ¿no? Para quizás dirimir algunas diferencias. Esto en un sistema informático puede ser muy transparente. Y luego tenemos el capítulo 5, donde se crea la Comisión de Etiquetado de Eficiencia Energética, que es quien se va a encargar de reglamentar. Capítulo 6 fija una tasa máxima, la tasa entendida como la tasa provincial, en 500 módulos tributarios, creo que son algo así como 250 pesos, y la fija como máximo. ¿Por qué? Porque eso entonces puede haber una exención en los primeros años. De todos modos es un valor muy pequeño, bastante despreciable hoy en día. Se pone un objetivo vinculante en la Secretaría de Energía de la provincia de que toda vivienda construida con presupuesto provincial en el año 2027 tiene que ser como mínimo clase C. Es una imposición, algo mandatorio que se pone la misma provincia. Y luego existe el capítulo 7 de disposiciones especiales y complementarias. En este capítulo, lo primero que se hace es invitar a adherir a municipios y comunas. ¿Por qué? Porque esta es una especie de ley paraguas. Instituye la etiqueta por parte de la provincia, dice quién puede etiquetar, cómo se registra, cómo se hace la etiqueta, pero de alguna manera no tendría mucha posibilidad de aplicación si quedara solamente en una ley provincial. Ahora, cualquier municipio de la provincia de Santa Fe, una vez reglamentada esta ley,
puede elaborar una ordenanza diciendo, a partir de ahora, para dar un permiso de edificación, exijo mínimo clase C, por decir algo, conforme los lineamientos de la ley 13.903 de la provincia. Y ya está. ¿Sí? Entonces, de alguna manera se está generando un instrumento para que pueda ser utilizado, en el caso de Santa Fe, hay 363 municipios y comunas. Y un poco también complementando lo que decía Florencia, de estas 363 municipios y comunas, son muy pocos los que tienen presupuesto y un equipo técnico para gestionar un sistema de etiquetado. ¿Sí? Entonces, atendiendo a las pequeñas poblaciones, es bueno que la provincia le brinde todo resuelto de alguna manera. También se habla de los casos sociales. ¿Para qué? Para que esto no sea solamente un sistema que vaya a beneficiar a quien tiene acceso a una vivienda de forma, digamos, con capital propio, quien puede pagar honorario a un profesional. Entonces, en la ley se establece que el Ministerio de Desarrollo Social deberá afectar una partida para poner a disposición etiquetados de casos sociales. ¿Quiénes son los casos sociales? Bueno, están definidos en la provincia de Santa Fe, aquellos sectores que representan ciertas necesidades básicas insatisfechas. Entonces, supongamos, para todo lo que sea vivienda social o alquileres de interés social, el Estado debiera pagar la tarea de un certificador. ¿Para qué? Para aquel caso social que vaya a alquilar una vivienda, alquile una vivienda donde va a estar confortable y donde va a gastar poco dinero para poder vivir. ¿Sí? También habla de difusión y educación, y se introduce una bonificación del impuesto inmobiliario. La bonificación consiste de un 30% en el impuesto inmobiliario para viviendas clase A, y se va bajando de a 5 puntos porcentuales hasta el 5% en la clase F. O sea, lo interesante es que, aún etiquetando, sin una F bastante fulera, digamos, en la clase F, aún así uno tendría un 5% de beneficio en el impuesto inmobiliario. Esto que está en el cuadro que ven es justamente cómo se piensa llegar al mínimo de clase C en el año 2027. Va a haber que hacer toda una integración con Secretaría de Hábitat y Vivienda. Y aquí lo que quiero presentar son, digamos, los nuevos desafíos, ¿no? El 13 de noviembre, la semana pasada, se reunió por primera vez, nos reunimos con los 4 colegios, en este caso empezamos por el distrito 2, para empezar a armar la comisión de reglamentación. Tenemos temas resueltos. ¿Cuáles son los temas resueltos? O por lo menos conocidos. La cuestión técnica, gracias a todos estos pilotos, a todos los cursos, a todos los profesionales formados, está relativamente resuelta, ¿verdad? Por supuesto, el cálculo puede mejorar, puede cambiar, pero si se quiere es algo conocido, ¿sí? Sabemos cómo. Formación de profesionales es algo que medianamente está resuelto, ¿no? Habría que ver qué forma definitiva darle, pero sabemos que hay que formar a profesionales en ciertas competencias, sabemos con qué formación llegan los profesionales a estos cursos. El tema del etiquetado es algo transversal, porque hay que saber de construcción, hay que saber de física, hay que saber cómo funciona una bomba de calor. Y hoy no tenemos ninguna profesión que realmente abarque todas, ¿sí? Y está como todo diseminado y repartido, por lo tanto es por eso que desde la provincia siempre pregonamos una instancia de formación para unificar criterios. El registro de alguna manera estaría resuelto, pero luego tenemos temas desconocidos, que son los desafíos de la reglamentación, que son esenciales. ¿Por qué? Porque el objetivo puede estar muy bueno, puede haber una ley que si bien puede estar escrita sobre piedra o no y dar continuidad. Una mala reglamentación sería una forma de que la ley no funcione. ¿Sí? Y aquí es donde tenemos que ser muy astutos, y creo que parte de esta jornada tiene que ver con esto, con juntar experiencias y visiones de distintos profesionales de distintas provincias para armar una reglamentación aceitada, sencilla y práctica, pero no por ello menos rigurosa, ¿no? Un primer tema desconocido es cómo registrar las etiquetas, ¿sí? Cómo registrar, si en catastro, si en el registro de la propiedad, cómo van a ser esos mecanismos de registración de etiquetas. ¿Cómo va a ser la vinculación de la etiqueta con los sistemas
de rentas API, Administración Provincial de Impuestos, que serían las rentas provinciales con el catastro. O sea, de alguna manera tienen que coexistir estos sistemas de registración de etiquetas con sistemas que ya son mucho más grandes, masivos, viejos. Y cuando hablo de sistemas, hablo no solo de sistemas informáticos, sino de sistemas de información, ¿sí? Quizás hoy podemos tener, y en muchas provincias suceda, podemos armar un sistema nuevo para una etiqueta, pero todavía los registros catastrales están en sistemas quizás antiguos y mucha información no está digitalizada, no está bien codificada. Hay que hacer coexistir estos dos sistemas. Otro tema que también es un desafío muy importante para la reglamentación tiene que ver con cómo relacionar la etiqueta con la intrínseca informalidad del sector de la construcción. ¿Sí? Y este es un desafío. Hoy mucho de lo que se construye en nuestra provincia se construye de forma irregular. A nivel municipal, porque ni se piden permisos, y hay mucha construcción no declarada. Se quiere etiquetar una vivienda que no está regularizada. Bueno, el profesional llega, el plano dice 100 metros, llega y ve 200 metros cuadrados. Bueno, todo ese tipo de cuestiones son desafíos donde hay que ser muy cuidadoso, porque por un lado hay que, digamos, cumplir con la ley, pero siempre que cumplir con la ley no sea algo tan encorsetado que inhiba de avanzar este desafío de etiquetar vivienda, ¿no? ¿Y cuáles son entonces los desafíos? En primer lugar, el involucramiento de actores inmobiliarios. Cuando se aprobó la ley, nosotros tenemos muy buen contacto con las distintas cámaras de corredores y de empresas inmobiliarias, y todos nos han llamado, y entendemos que el inmobiliario es el primer contacto con quien quiere alquilar o comprar. Por lo tanto, obviamente un inmobiliario no tiene que ser un certificador, pero sí tiene que saber qué es la etiqueta, para qué sirve, y tiene que ser quien la ofrezca, ¿no? Concientización a los profesionales de la construcción. Quizás muchos profesionales no les interese trabajar en este rubro, pero sí creo que sería muy interesante que al momento de hacer un diseño y hacer una evaluación de balance térmico, etcétera, sepa que quizás necesite confiar en otros profesionales, pares que simplemente se han formado en esta temática para complementar su trabajo. Concientización de la ciudadanía es otro desafío. Nosotros quisiéramos que todo esto se traccione desde el ciudadano, ¿sí? Entonces, si a mí me dieran para elegir, hay un presupuesto para hacer difusión, yo atacaría al consumidor directamente. ¿Vas a alquilar? Pedí la etiqueta. Un mensaje así de sencillo. ¿Vas a alquilar? Pedí la etiqueta. Llega el reclamo al inmobiliario. El inmobiliario, al principio, la parte afuera, cuando dice, bueno, che, mirá, ¿qué es esto de la etiqueta? Ese reclamo va a la constructora. Ese reclamo de la constructora va al profesional. Ese reclamo del profesional va al colegio y va a las universidades. O sea, es un sistema de tracción desde la demanda. Más que obligar a planes de estudio, más que obligar, etcétera. ¿Cómo hacer vinculación normativa mandatoria por parte de municipios? Es otro gran desafío. Sabemos que muchos municipios tienen códigos de edificación que están empezando a contemplar este tipo de cuestiones. Cómo vincular a lo mejor exigencias particulares, como puede ser un nivel de transmitancia, con una etiqueta que es algo más, una evaluación más global. Y finalmente, para lo que se hace todo esto, porque hasta ahora la etiqueta solo me dice cómo estoy, o sea, no agrega mucho, ¿sí? Lo que realmente va a hacer tener viviendas más eficientes y efectivamente disminuir los consumos, van a ser los incentivos crediticios para la construcción eficiente y fiscales, ¿sí? Fundamentalmente creo yo los crediticios. En este punto es interesante involucrar al sector financiero, así como para un crédito de inversión productiva me piden la factura del equipo que voy a comprar, o la factura pro forma, o para un crédito hipotecario me piden el certificado de avance, etcétera, o crédito para construcción, y el sistema financiero tiene muy aceitados todos estos papeles, todos estos roles, el rol del tasador, etcétera. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo una vivienda clase G y hago una recalificación a una clase C? De alguna manera el sistema bancario
tiene que reconocer eso, o sea, tiene que reconocer la etiqueta, tiene que reconocer, no digo entenderla, pero sí entenderla, interpretarla y saber que es un documento que me da el aval de un potencial ahorro, ¿sí? Que eso puede garantizar un repago, ¿sí? Entonces, esas garantías hacen que el sistema bancario pueda financiar este tipo de proyectos. Porque si no, si el Estado da subsidios para incentivos crediticios, pero no están elaborados los instrumentos y el sistema bancario no reconoce los instrumentos de eficiencia energética, esos incentivos terminan o no se otorgan o se otorgan mal, o se otorgan al primero que llega o se otorgan al vecino, al hijo, etc. Y no se otorgan a quien realmente está haciendo un esfuerzo importante por la eficiencia energética. Bien, esta fue la presentación de la ley, luego vamos a tener espacio de preguntas y ahora como moderador le voy a dar la palabra a Griselda. ¿Qué tal? Buenos días. Desde la ciudad de Santa Fe y uno de los distritos de la ciudad de la provincia de Santa Fe, el Colegio de Arquitectos acompaña desde el 2017 esta iniciativa de la Secretaría de Energía. Nosotros fuimos más cerca a la Secretaría de Energía para que difundamos y acompañemos en esto y la verdad que ha sido fructífero lo que ha sucedido. Eso está ahí expuesto, más o menos cómo se dio la temporalidad de estos eventos. El 21 de marzo del 17 escuchamos por primera vez a Florencia y a Roque contar esto de qué se trataba. Me parece que es de muy fácil aprehensión, que no necesita mucho convencimiento, probablemente también por lo que decía Roque, lo que es la relación entre los eventos provinciales, los nacionales, energéticos, costos, demandas, etc. Por suerte, en agosto del 18 firmamos el acta de acuerdo, los tres colegios que por una cuestión geográfica funcionan en un mismo espacio físico en la ciudad de Santa Fe. Cuatro serían en realidad con el Colegio de Técnicos, maestros mayores de obra, y luego inicia la prueba piloto. ¿Cuál es el rol que nuestro colegio toma en este proceso? Por un lado, facilitar el acercamiento de los profesionales de todas las disciplinas relativas a la construcción. El colegio, por una cuestión así más o menos como lo que sucede en esta casa, tiene un espacio que permite la asistencia y el colegio se transforma en el espacio físico en el cual las distintas profesiones se acercan a conocer y adquirir los conocimientos para luego certificar. Argentina, y para presentar la experiencia que tuvimos en Bariloche de todo este programa nacional de etiquetadas de viviendas y unas cosas que vimos, que los tuvimos, contarle un poquito de nuestra experiencia. Bueno, cuando lo que es hoy la coordinación de eficiencia energética, edificaciones y sector público, trajo la propuesta Bariloche, estamos trabajando en esa mesa que con la presidencia nacional para el surgió el interés de ver con otras y lo primero que se hizo fue un emprendimiento local, estuvimos trabajando nosotros en el instituto y participó lo que es la municipalidad a través del Instituto de Viviendas
lo primero que se armó es una mesa de trabajo institucional pensando en cómo llevar la experiencia, contar de qué se trataba, todo lo que se manifestó en la mesa y también importante todos los actores de la ciudad que estuvieran participando en el proyecto, eso de que se dice que sea aceptado por el mercado, así que bueno, en esa mesa se explicó, se trabajó con el programa, con el proyecto, el objetivo que se quería hacer, y participaban directos actores de la academia, del sector de psicología, de los profesionales y también de por ejemplo estuvo el Instituto Balseiro, la Universidad de San Román, la Universidad de Río Negro, la Universidad de Paz, la Fundación Bariloche, el Colegio de Arquitectos, el Consejo de Ingenieros de la ciudad, distintos INTI, distintos actores que construyeron en esto y los colegios profesionales creo que fueron fundamentales en poder convocar y en poder transmitir y en poder sumar a este proyecto, así que creo que fue fundamental la participación de ellos y en junio del 2018 se hizo un acta de acuerdo donde participó la Secretaría de Organización de Nación, de Santa Fe, la Universidad Económica y la Municipalidad, y de ahí se empezó a trabajar en el curso de capacitación, donde se comenzaron hoy 60 profesionales, de los cuales 40 fueron los certificadores de 202 viviendas, que estuvieron conformadas por un 61% viviendas aisladas, un 9% de apartamentos y un 11% de variadas y un 6% de adosadas. Si bien había datos fundamentales, estadísticos, pero más o menos esa es la conformación de cómo se construye Bariloche y cómo son las tipologías de viviendas. Así que tratamos de explicarnos lo mejor posible. Bueno, por supuesto, este fue el grupo de los 40 certificadores, los actores fundamentales de este proyecto, y a la derecha recibiendo su mercado y de todo el desarrollo del piloto. Este es solo para comentar nosotros el Instituto de Energía Solar de 10 nos interesó desde un primer momento muchísimo participar en este proyecto, colaborar y fundamentalmente aprender, porque como somos un instituto que tiene el tema de energía dentro de la comunidad y queríamos trasladar y transferir todo este conocimiento a lo que es uno también de nuestras áreas de incumbencia, que son los edificios públicos, y entonces eso también nos resultó muy enriquecedor para nosotros. En este momento el IES es el laboratorio institucional de la comunidad de todo el país, tiene 10 sitios distribuidos en casi, no sé si en todas, pero la gran mayoría de zonas climáticas. Y además estamos con el objeto de generar un sistema de gestión de energía integral en todo el país, y actualmente ya estamos monitoreando el edificio de Buenos Aires de forma remota de Bariloche, así que pensamos de a poco ir pudiendo con todo esto y con este aprendizaje también estamos. Bueno, en cuanto a los aprendizajes obtenidos, yo quisiera fundamentalmente remarcar dos ejes. Uno que tiene que ver con la capacitación de profesionales, con la incorporación de los saberes de ciencia energética, es decir, con los actores que actúan a llevar adelante estos proyectos de todas viviendas. Y después mencionar algunas cuestiones referidas a
las particularidades constructivas específicas que tienen que ver en nuestra región y que seguramente con las distintas regiones del país pasen. En cuanto a la capacitación de profesionales, yo tomo simplemente la palabra de muchos de ellos, tomo el extranjero, en distintos, realizamos distintas entrevistas o en distintos, o han muchas encuestas, así que vemos que el curso fue muy enriquecedor desde el punto de vista que se plantearon, muchos trabajos de puesta en común, donde se hicieron discusiones muy técnicas y eso fue muy motivador. En particular ellos plantean de que si bien traían saberes ya en distintas temáticas, profundizar en estos temas de eficiencia energética les resultó muy importante. La mayoría plantean el tema de tener una legislación provincial, de tener ordenanzas municipales, eso surge como interés. También plantean la importancia de empezar a tener un conocimiento de cómo se construye, pero como se hablaba hoy, de cómo la demanda de energía para poder que el Estado tenga una herramienta de que pueda aplicar políticas públicas. También surgió mucho el tema de lo que es la emisión, o sea, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y lo que es huella de carbono. Es decir, realmente fue muy amplio y creemos que fue para nosotros la experiencia desde nuestro punto de vista muy enriquecedor y así también lo percibimos en todo el grupo, que fue muy proactivo. En cuanto a las particularidades constructivas, quisiera remarcar dos aspectos diferenciales. Por un lado, lo que tiene que ver la particularidad de Bariloche, cómo se construye, los sistemas constructivos, los cerramientos, aparecieron temas como que parecen muy triviales, pero lavadero calefaccionado, aparecen sistemas de calefacción distintivos, la topografía, adyacencias al terreno. Se usa mucho lo que es la placa de fibrocemento clavada, hoy se consume muchísimo, aparecieron muchos materiales, piedra, madera, que en muchos casos tuvieron que incluso requirieron alguna implementación especial en el aplicativo. Así que ahí vemos una estufa a la izquierda abajo, una estufa tipo rocket, que se llama estufa de inercia o de masa, es muy utilizado en Bariloche, lo que es sistemas de calefacción a leña de alto rendimiento. Y esto también requirió ajustes, así que bueno, desde ese punto de vista también nos pareció muy interesante. Lo otro que vimos es que cuando se empieza a analizar, sobre todo en las casas más antiguas, déficit en lo que es aislamiento, en muros, sobre todo en cubiertas, que es lo que más se pierde, donde hay aislamientos que no son los adecuados, todavía cerramiento vidriado de vidrio simple, bueno, una serie de cuestiones que esto también es interesante porque está mostrando cómo estamos construyendo y cómo debemos pensar en construir hacia adelante. Bien. Quería traer un estudio de caso simplemente de una vivienda que en este caso, ahí se ven las imágenes, tiene 10 centímetros de aislación, el poliestireno pálido, tiene cubierta verde, tiene, bueno, lo que vemos trabajo José Luis, también han instalado un colector solar de tubos de vacío y realmente cuando se ven los datos, yo ahí puse el valor del IPE en kilowatt hora metro cuadrado año referido a lo que podría ser un promedio
estimados, eso hay que ver la línea de base donde las vamos a fijar exactamente, lo que sería un promedio de una categoría E. En este caso mejoran el valor de prestación energética en un 47,5%, que es muy importante, ¿no? Y cuando entrevistamos al propietario y le preguntamos cómo funcionaba, nos dice, bueno, la casa tiene la ventaja de que tiene una buena orientación, o sea, a Bariloche, orientación al norte, y nos decía que en invierno, durante el día, o sea, días de buen sol, como es el de la foto, no necesitaban calefacción y la casa la tenían a 18 grados. Con lo cual, esto indica que es un camino a seguir, ¿no? No es que esto lo tomemos una estadística, pero nos interesa mostrar estas cosas, porque cuando uno ve que esto funciona, empieza a ser contagioso. Por otra parte, poder tomar estos aplicativos y estos proyectos muestran estas cosas. Y unas cosas que no dicen, que acá dijo José Luis, es bueno, pero construir con eficiencia energética es más caro. Realmente hay que ver hasta dónde es más caro, hay que ver cómo se puede aplicar algunas cuestiones que no implican costos excesivos y que realmente son muy eficientes. Y por otro lado, nosotros vimos en Bariloche que el mercado tracciona y de alguna manera trabaja sobre los costos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hace años atrás no tenía, hoy en día en Bariloche se está usando ya para viviendas nuevas aberturas con DBH, ¿no? Con doble vidrio hermético, y hoy ya tenemos varios fabricantes instalados, no uno sino más, instalados en Bariloche, y eso significa que hay mercado y significa que tiende a bajar los costos. Así que bueno, para cerrar, ya les pasé la... Era por ahorrar tiempo, sí. Bueno, solo para cerrar, los aportes de esta herramienta a lo que es marcos regulatorios jurisdiccionales. La ley de provincia de Río Negro está en tratamiento analizando el tratamiento de una ley. Acá está la Secretaría de Energía, la Secretaría de Energía, representante, así no voy a contar mucho, pero sí darle la noticia, recién me acaba de llegar el mensaje, que ya en Bariloche se aprobó la ordenanza que se estaba tratando en comisión y se acaba de aprobar, con lo cual eso es un muy buen paso hacia adelante. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, ahora le paso la palabra a Pablo Pitot, del Colegio de Arquitectos de Mendoza. Buen día. Primero, en nombre del Colegio de Arquitectos, agradecer que la Secretaría de Energía, el proyecto de recuperación europea haya seleccionado al Colegio de Arquitectos para llevar adelante la capacitación y la prueba piloto. Voy a tratar de transmitir algunas experiencias más bien de tipo prácticas, referencia con el tiempo, vamos a tratar de hacer. Bueno, la experiencia de Mendoza se centró básicamente en la selección de dos municipios ubicados en Gran Mendoza, pero tenían casos representativos para poder tomar distintas tipologías de viviendas, tanto en edificios como alquiladas, así que en ese aspecto creo que en general pensamos que el nivel didáctico, yo también me formé en ese curso, ha sido bastante bueno, que han conocido a los docentes que han estado tanto en la coordinación como en la capacitación directa, con un buen respaldo técnico respecto al aplicativo y los contenidos que ya vienen trabajando en la provincia de Santa Fe hacía un par de años, empezamos en el año 2018. Pero bueno, por ahí pensamos que para el cupo que se dio de 50 profesionales había una demanda más elevada de lo que el cupo existía. Así que pensamos que eso implica que a nivel de conciencia de la problemática estamos bastante bien. Sí hay demanda de gente que quiere conocer este tipo de herramientas para poder bajar ese conocimiento
Pero con el resto de la población, el resto me parece que hay que hacer un poquito más hincapié en la problemática del cambio climático, de la eficiencia energética a nivel mundial, porque todavía hay sectores que niegan esta realidad tan evidente para todos, ¿no? Creo que eso es el fuerte por el cual esto se tiene que convertir en una lucha que no se detenga, ¿no? Hasta que conseguimos los objetivos de París y lo que venga. Vamos a seguir trabajando con muchos años más. Pensamos que el avance en etiquetados fue bueno y nos parece muy bueno también que existe esta cooperación internacional que uno ve hace años en Europa, en estos países desarrollados, esto funcionando, publicados los artículos y la vivienda en la calle, uno puede saber cómo se comporta respecto a la eficiencia y vernos tan lejos de eso. En realidad esto es una alegría verdaderamente poder estar tan cerca de implementarlo. Creemos que a nivel conceptual hay una fortaleza muy grande por la experiencia que tienen y los casos seleccionados en general representan bastante bien, por lo menos la región central. Probablemente en una zona sur nos aproximemos más hacia las condiciones patagónicas o a los otros sectores del NOA, digamos, en el norte de la provincia. Se puede considerar entonces que ha sido una buena etapa, la primera en la formación de actores en lo que es la práctica profesional. Pensamos que hace falta probablemente justaponer eso con el Estado. No ha habido, diríamos, desde el punto de vista público, mucha respuesta activa con respecto a esta capacitación. Por ahí hay que elegir mejor los actores y sobre todo los que forman o están trabajando en espacios decisorios a nivel de obras privadas, obras públicas, ambiente. Hay muchos sectores municipales que están buscando cualquier tipo de etiqueta, cualquier tipo de herramienta o se toman de cualquier cálculo para decir que esa responsabilidad es más eficiente que otra. Siempre tener una herramienta única nos da la posibilidad de hacer cosas más objetivas y comparables sobre todo. Nosotros pensamos ya en esta plataforma que tienen ustedes, quisiéramos que aparezca pronto, porque nosotros en el colegio tenemos demanda ya de muchos actores, tanto privados como públicos. También tenemos capacitar a los agentes que van a revisar o que van a generar las ordenanzas para que los municipios esto pasen también a la realidad. Y que sería muy importante que hacer una expansión de la base profesional en la institución. Nosotros solamente se pueden formar de varias profesiones en el curso, no fue solamente en el ámbito del colegio, pero fue abierto, pero creemos que hay que expandirlo a las otras profesiones y entidades. Bueno, algunas imágenes de lo que realizaron el curso, las conferencias teóricas, la entrega de certificados, el cierre. Entonces sí, pensamos que se debe dar una importancia de la activa participación de autoridades municipales. No solamente en el caso de la selección de casos, sino empezar también a trabajar con lo que es obra pública, que también vamos a estar esperando todo el aplicativo para edificios públicos, entonces así las instituciones del Estado pueden hacer este tipo de etiquetado. Nosotros pensamos que la municipalidad es un órgano, nosotros tenemos solamente por suerte 16 municipios nada más. Hay una tendencia a una mayor autonomía, o sea que por ahí a veces uno se focaliza en uno que tiene más población, pero hay otros un poco más pequeños que están más interesados a veces en lo siguiente. Entonces hay que mirar no solo a los más grandes, sino por ahí uno puede tener respuestas más rápidas en otros municipios más chicos. Pero como van a ser de contralor de la obra, es muy importante. Nosotros estamos intentando, también no es una cantidad tan alta, debe estar alrededor del 45% más o menos, pero entre los trabajos de detección con dron y con imágenes satelitales se está blanqueando. Pero la idea es que tenemos esto que anticiparnos y que no ocurra, porque sigue siendo muy alta la lo cual implica que hay poco recursos de control, más en un aspecto como el riesgo sísmico, el riesgo aluvional, ahí siempre las condiciones ambientales se agravan. Respecto a la importancia de la participación activa de autoridades municipales, nosotros pensamos que esto debería formarse expresamente algunos actores en el próximo evento que se haga.
definir una fecha pronto, y una difusión y promoción de incentivos para la obra privada y pública. Nosotros también pensamos que el sector público tiene que estar totalmente preparado y tenemos que buscar referentes que nos ayuden a la conciliación e incentivo para que sean personas que luego ayuden al impulso del proyecto de ley, que creo que Roque sintetizó muy bien lo que debemos hacer y lo que nos va a pasar a todos probablemente. Así que es una experiencia que están pagando el derecho de piso por hacer punta en eso. Hubo un acercamiento informal de un proyecto similar al de la provincia de Santa Fe en Mendoza. Nosotros pensamos que no es así, es una provincia que tiene muchas instituciones, entonces si las leyes no son medianamente consensuadas, las leyes o sus reglamentos difícilmente se apliquen, se pueden sancionar pero a veces ni se aplican. Entonces pensamos que este aspecto, por un lado la conciliación, por otro lado una base profesional de apoyo público-privado más amplia, y luego la interacción con todas estas instituciones que hablábamos de colegios escribanos, cámaras inmobiliarias, colegios inmobiliarios que tenemos nosotros de corredores en la provincia, consejos profesionales, cámaras de construcción, y todas las otras organizaciones que pueden estar de alguna forma involucradas, que a veces las mismas empresas de construcción están haciendo desarrollos y tienen interés en promocionar materiales que ayuden a una mayor sustentabilidad o funcionamiento eficiente. Entonces nosotros pensamos que debemos involucrar a todos, estamos dispuestos a hacerlo, ya hemos empezado a hacer algunos vínculos para elaborar un proyecto de ley y llevarlo en conjunto con todas estas instituciones. Por otro lado, ir haciendo la preparación, porque estos proyectos llevan un año, mínimo 2 a veces, para ser aprobados con sus reglamentos, ir haciendo la base técnica de formación y ir involucrando también al sector empresarial para que vaya desarrollando y para que vaya acompañando. Tienen costos, tienen gestión, a veces requieren un apoyo importante de todos los actores de la sociedad. Así que bueno, esa sería la experiencia. Bueno, como última oradora de este panel, para empezar luego con las preguntas, entonces Sofía Simón, de Tucumán. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Agradezco la invitación a la Secretaría de Energía y la Cooperación Internacional de la Unión Europea para participar de esta jornada y bueno, contarles un poco cómo ha sido la experiencia en Tucumán, sobre todo en lo que se refiere a la coordinación que ha habido que realizar con las distintas instituciones participantes para que la implementación tanto del plan piloto de etiquetado como la implementación obligatoria del etiquetado, que sería el próximo paso que estamos empezando a caminar, ¿no? Tenga una vigencia material y sea adaptable y recibida por el mercado de una manera positiva. En primer lugar, quería plantear cuál es la importancia, por qué el gobierno de Tucumán recepta esta posibilidad también de realizar este plan piloto de etiquetado, y es la importancia que tiene el sector residencial dentro del sistema eléctrico provincial de Tucumán. Dentro de la cantidad de los usuarios del sistema eléctrico, el 88,5% de los usuarios pertenecen al sector residencial y a la vez representan el 52% del consumo energético, muy por encima de la media nacional, que está alrededor del 40%. Con esto, son distintas las acciones y los programas que se desarrollan, poniendo el foco en el sector residencial por esta influencia que tienen en el sistema eléctrico. En base a eso, se decide por parte del gobierno la implementación de la prueba piloto y se trabaja en una instancia de sensibilización
habían distintas instituciones que vienen trabajando ya la cuestión de eficiencia energética, pero no de una manera a la vez. El Colegio de Profesionales, que la mayoría cuenta con comisiones específicas en sustentabilidad edilicia, y que tampoco había una vinculación con el sector público y mucho menos con las cámaras de construcción en el sector privado. Con lo cual, para la implementación del piloto, y que también sirvió como excusa para juntar las partes, se hizo una articulación interinstitucional en la que participó Colegio de Profesionales, el sector académico, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el Instituto Provincial de la Vivienda también, ya que desarrolla dentro de su propio organismo también acciones tendientes a la sustentabilidad edilicia. Con ello se trabajó en lo que fue la definición de un muestreo, que también el muestreo sea representativo del sistema constructivo en Tucumán. A partir del año 95, Tucumán tuvo una explosión dentro de los desarrollos inmobiliarios, con lo cual había una marcada diferencia entre los sistemas constructivos anteriores al 95 y los posteriores. Aproximadamente fue un 35% de construcciones anteriores al 95 y un 65% del 95 a la fecha. La prueba piloto tuvo un alto impacto gubernamental debido a que visibilizó la importancia que tiene la eficiencia energética al punto de ser considerada ahora conceptualmente como un recurso energético más. O sea, la eficiencia energética cuesta energía, o sea, se traduce en el costo de la energía. De esa manera y con ese concepto se creó un programa Tucumán de Eficiencia Energética, en el cual se desarrollan acciones no solamente en el sector residencial, sino en los demás sectores, pero poniendo mucho foco en el residencial, porque además tenemos la situación de viviendas de escasos recursos que cuestan mucho más lograr una reconversión tecnológica y que son los que representan el mayor consumo en su facturación, ¿no? Un impacto social en cuanto a los profesionales, que también han visto como otra faceta a desarrollar dentro de su profesión. El sector académico, que a veces son la sustentabilidad edilicia, pasa a ser una cátedra optativa o que no tiene mucha trascendencia y de pronto ven que con esta política pública puede desarrollarse de otra manera. Y a la vez la comunidad, que dice, bueno, yo en el momento de elegir qué voy a comprar, cómo voy a construir, de pronto esa inversión que yo estoy haciendo se va a ver plasmada o reflejada en un etiquetado que le va a dar un valor diferencial a mi vivienda. Esto se acompañó con acciones complementarias, como sea la realización de jornadas de eficiencia energética, expos de eficiencia energética, en las cuales se invita a instituciones privadas y públicas que ofrecen servicios y productos en pos de la eficiencia. Lo que buscan estas jornadas y la expo principalmente es mostrar a la comunidad tucumana que eso es accesible. De pronto José Luis mostraba tecnologías que en Tucumán no hay mercado para eso, hay mercado para otras innovaciones constructivas que están disponibles, pero mucha gente no las conoce aún, y los profesionales, si las conocen, tampoco saben cómo aplicarlas. Entonces las acciones complementarias también se focalizaron en desarrollar talleres y cursos de formación, acompañados siempre de colegios de profesionales y otras instituciones. En cuanto al proyecto de ley, estaba en una etapa de elaboración, o sea, un proceso de elaboración y de un anteproyecto, ya que hay cuestiones todavía no definidas. Sí se tienen como lineamientos en la elaboración las recomendaciones del Task Force de Energía y Sustentabilidad del B20, en donde se fijan políticas y prácticas eficientes en hogares y edificios, y las conclusiones a las que se arribó en la reunión que se hizo en Tucumán el año pasado
fue desarrollar como acciones el etiquetado de vivienda, diversificación tarifaria y un plan de reconversión tecnológica en hogares y edificios. También la declaración de interés y prioridad provincial en el uso racional y eficiente de la energía, que sea un eje transversal en todas las políticas públicas que se desarrollan a nivel provincial y de los municipios que se adhieran a esta normativa provincial. No se define aún si se va a crear un organismo o si se le va a asignar funciones a un organismo ya existente para la implementación del etiquetado y para que sea quien lleve el registro de certificadores y administre un fondo provincial de fomento de la eficiencia energética. Todas las acciones que se pretenden realizar siempre adolecen del impedimento financiero para llevarlo adelante, más si pensamos en un sector residencial en donde siempre se necesita un incentivo o algún subsidio, pero más se orienta a un sistema de financiamiento y que el repago pueda volver a este fondo y retroalimentarse con diversas acciones en pos de la eficiencia. Y en cuanto, ¿cuáles serían esos como lineamientos generales de la ley? Más bien en la reglamentación, se hace mucho hincapié en lo que es la importancia de esta articulación de los sectores públicos y privados para que se logre la implementación material de la norma. En cuanto a los roles de los organismos que participarían de este proceso de implementación, en eso sí se ha avanzado ya en las vinculaciones con lo que es, en Tucumán tenemos Dirección de Catastro, que es quien lleva el registro catastral y es el que fija la evaluación fiscal de los inmuebles. Con lo cual, además, ellos han evolucionado en lo que es la digitalización de planos y en la georreferenciación, de forma tal que los mismos inspectores de catastro, y esto está habilitado a otros niveles de profesionales que pueden utilizar la herramienta, se sitúan en un domicilio y por georreferenciación se abre directamente el plano, lo que vendría a ser, le llaman la planchuela catastral, en la cual estaría inserta la etiqueta. Esto es lo que ya se ha avanzado en la vinculación con catastro, que sería posible la incorporación de la etiqueta de forma tal que cualquier profesional, y esto podría después trasladarse hasta los corredores inmobiliarios, que puedan situarse en la vivienda y acceder al sistema de catastro y ya tienen la información completa. También en lo que es el registro inmobiliario, que también es de competencia provincial, pero el registro inmobiliario sería de esta planchuela catastral. Entonces, el origen estaría dado en la registración en la Dirección de Catastro, la incorporación de la etiqueta. A la vez, también Catastro tiene vinculación con los municipios, con catastros municipales y todo lo que se refiere a la utilización de planos conforme a obra y demás, los municipios terminan después informando al catastro de la provincia. Por eso como que se concentraría, en el caso de Tucumán está más definido eso, en lo que es catastro. Y a la vez los escribanos públicos que también tienen sistema de acceso a catastro, entonces sería mucho más sencillo el control del etiquetado al momento de las transacciones inmobiliarias, ¿no? Un tema que falta definir ahí también es cuál va a ser el rol de los escribanos y si también van a ser agentes de percepción en el caso de fijar un monto por el etiquetado o bien un sistema sancionatorio. Esa es otra posibilidad, que en vez de establecer la letra G en el caso de no tener etiqueta, se establezca un sistema sancionatorio en donde al establecer multas en el caso de no contar con la etiqueta y esa multa pueda alimentar ese fondo de eficiencia. Se incorpora el concepto del empoderamiento del usuario, que es un concepto que se trabaja también en la diversificación tarifaria, esto de brindar la mayor cantidad de información posible al usuario, de manera tal que pueda decidir qué contratar, qué comprar, cómo comprar,
Y eso está blindado por la etiqueta, que va a estar blindado también en la medida en que la tarifa, la regulación tarifaria, acompañe estas acciones. Porque si en una regulación tarifaria se contempla de alguna manera beneficios a las viviendas que tienen etiquetado, que tienen determinada letra en el etiquetado, también eso va a ir colaborando a que la implementación sea más factible. Se prevé una implementación 5 etapas de viviendas nuevas en los primeros 5 años y después las viviendas existentes. Esto va a ir acompañado en los primeros 5 años con acciones que tiendan a que las viviendas existentes puedan adecuarse a una mejor categorización. Y acompañado con creación de instrumentos económicos, se prevé la tributación como una herramienta regulatoria, no solamente en lo que es exenciones o beneficios, más bien en el impuesto inmobiliario de reducciones, como está pensado en Santa Fe, sino también en lo que es impuesto a los sellos. En Tucumán, cualquier transacción tiene impuesto a los sellos, transacciones de alquiler, de transferencia de bienes inmuebles, será por cualquier motivo, donaciones, venta, restricciones adquisitivas y demás. Entonces también de que sobre esos impuestos tenga un impacto el etiquetado. Y la vinculación con las revisiones tarifarias. En Tucumán el contrato de concesión con la distribuidora data de la década del 90, con lo cual las revisiones tarifarias vendrían a ser el momento oportuno para introducir cualquier modificación en las tarifas que acompañen también la implementación del etiquetado. Desde el gobierno se considera que la regulación tiene que tener una coherencia y que esa coherencia regulatoria se logra a través de la vinculación entre los distintos actores, los distintos organismos que intervienen y también lo que es nivel provincial y nivel municipal. Entonces, más que en la elaboración concreta de un instrumento, de un proyecto para presentarlo, se está trabajando mucho en esa articulación y esa vinculación previa entre los distintos integrantes de lo que va a ser factible, ¿no? Que tenga un mayor impacto en Tucumán. Muchas gracias.